Oye, a propósito de récord, yo creo que a él habría que darle el récord de ser el historiador o el que rescata mayor cantidad de patrimonio en la región del Biobío. Sí, el hombre patrimonio, yo creo. El hombre patrimonio arquitectónico le vamos a poner a Luis Darmendrael, nuestro siguiente invitado. ¿Cómo estás, Luis? Bien, contento de estar justamente hoy día, de conversar un tema bien particular. Me quedé pensando en lo que estaban hablando recién de las medias, que era muy importante. Surcir las medias, Surcir sí. las medias, sí. Y aparte aquí en Concepción hay un local, el surcido japonés, creo que se llama, que es bien famoso, que, ¿En serio? sí, que son unas señoras que surcen y son, creo, maravillosas. Es que Sí, es un arte. un arte justamente. Yo quedé bien impactada y me gustaba mucho mirar a mi abuela mientras lo hacía, me quedaba al lado de ella. No, es que me pega. No, y las pantimedias, hay que pensar que originalmente eran absolutamente caras. Carísima. Y al principio, Que venían en un Todavía. huevito. Había unas que venían en un huevito. Sí, yo me acuerdo de los huevitos, mucha gente sí. las del de huevito carné eran más total. baratas. Pero Por en eso general entonces la pantimedia, la La buena buena. pantimedia Sí. no es nada de barata. No, y de hecho, en los años 20 y 30, cuando se popularizan las pantimedias, las mujeres se pintaban las piernas con tintes para que, No. digámoslo así, claro, para aparentar que estaban Que usando estaban media. usando panty. Y como en esos tiempos Wow. tenían costura, usaban una especie de carbón y se hacían la raya en la No parte te de atrás de la creo. pierna. Oye, esa panty que era linda, oye, la que tiene la raya atrás. ¿Hay una Qué que viene cosa con raya? linda, sí. De Sí, las bueno, y con primeras. diseño. Claro, era tan cara que tenían que imitar, digamos, usar, y se pintaban las piernas justamente. No, y es un mundo el de la pantimedia. Es Absolutamente. todo un mundo. Y esas las vendían en nuestras galerías. En las galerías, por supuesto. Todavía que las sí. venden también. Claro, en las galerías y en los comercios también antiguos, por supuesto, como en lencerías históricas, cosas de ese tipo. ¿Habrá habido una venta, un depósito de medias en el Portal Cruz, que es el edificio del que vamos a hablar hoy día? Creo que no, técnicamente no, pero sí hubo sastrerías posteriormente. Aunque posiblemente sí, porque hay una parte más o menos que no se sabe muy bien cuántos locales hubo en cierto momento de la historia del portal. Así que lo más probable es que haya habido alguna tienda de ropa Como alguno femenina. de los negocios ahí que tenían Claro, haya productos, tenido alguna cosita claro. ahí quizás para la venta, no sabemos bien todavía, pero el Portal Cruz definitivamente fue muy importante para Concepción. Sí, del casco antiguo, ¿no? O del centro histórico. Nos de ubicamos Sí. allí en pleno, a frente de la centro. plaza. Al frente de la plaza, y de hecho, bueno, este espacio nació del que hablamos la última vez, que fue de la plaza, y a pedido del público que empezó a preguntar por el Portal Cruz. Hablemos del Portal Cruz. Gracias entonces. a todos los que escriben también para poder conocer la historia Sí. de lo que tenemos en nuestra región y en nuestro Claro. país también, porque hemos hablado no solamente de Concepción, sino que de otras comunas también. También, por También, supuesto. también. De hecho, tenemos preparado algo de alguna... Vamos a hablar después de otra comuna de la región. Qué bueno. Se vienen cositas. Se Se vienen vienen cositas, Ya. justamente, claro. ¿Qué estamos viendo acá en ¿Desde imágenes? dónde estamos mirando aquí? Colecua. Mira, estamos mirando desde Barros Arana con Aníbal Pinto. Desde la parada del tonto. Desde la Parada del Tonto, ¿cierto? Mirando hacia lo que actualmente vendría siendo todo el conjunto Olivieri, Brieva, Banco Itaú, antiguamente Banco Concepción, lo que originalmente se conocía como el Portal Cruz. Qué maravilla toda la cuadra. de edificio. No toda la cuadra, era más que nada el frontis de Aníbal Pinto y Caupolicán, ocupaba como un tercio Claro. de la cuadra, digamos, pero todo el frente, digamos. Pero el frente completo sí. El frente completo. claro que sí. Maravilloso. Claro, y fue una secuencia de edificios, no es uno solo en Oye, y particular. mira el cerro, ¿se ve ahí mismo? El cerro, claro, sí. ¿Se ve ahí mismo? Se ve muy puede ver, cerca el po. cerro. Hoy día no vemos ni una cuestión ahí, vemos puro No, edificio. no, de hecho, bueno, ese es un tema de las vistas, cómo se han perdido también en Concepción. Y no es que se haya corrido el cerro. No es que se haya corrido el cerro para atrás. No, sí Solo se eso falta construyó. nomás que pase con tanta... Bueno, ya teníamos la panorámica y acá estamos con el detalle de esta maravilla. del Exactamente. edificio. Mira los carros con caballo. Sí, esta foto, la anterior y esta son de 1900, 1905 más o menos. La era ya, digamos, dorada del Portal Cruz. Una foto que duró como 5 minutos en ser tomada, porque esta era... Absolutamente. El Uno tema de la apretaba y tenía que exposición. Claramente. De hecho, uno siempre se pregunta, la gente que sale posando de repente, ¿cuánto rato tuvo que estar quieta para que...? No había pensado en eso. Justamente, y mira, el Portal Cruz, para que la gente en la casa comprenda un poco, era un conjunto de edificios, eran 3 grandes construcciones que en su interior tenían locales comerciales y otras cosas también como hoteles. Esta es la esquina de Pinto con O'Higgins, donde actualmente está la librería abajo y arriba estaríamos nosotros. ¿Se pensó en una galería o esto era una casa antiguamente o algo? Se pensó como un edificio comercial y de hecho hubo varios hoteles que fueron cambiando. Estaba el Hotel Baxter Piola, el Hotel Piola, el Hotel Cecil también se instaló acá. Varias cadenas hoteleras se instalaron aquí en el segundo nivel del edificio y en el primero varios locales comerciales. Y tiene esta particularidad de armar como pasadizos, pasajes, ¿Para la agüita? ¿cierto? Con estos portales, con estos Claro. arcos maravillosos. La idea de los portales es una idea que uno la ve en varias ciudades españolas. Sí. Quedó grabado el tema del portal.
En la ciudad de Santiago, por ejemplo, se mantiene la idea del portal. Es que eso es heredado de los países árabes, ¿no? Porque también hay harta influencia por ahí, Sí, claro, en justamente. España. Justamente estos portales, para capear el calor, muchas veces se hace esta galería. Y varios edificios construidos en América, frente a las plazas, los cabildos principalmente, todos tenían también la idea del portal. Y hubo portales en Guatemala, en Buenos Aires, en Lima y también, por supuesto, aquí en nuestro país. Se invertía. No, y aparte era parte, digámoslo así, de la lógica del urbanismo y de cómo se planificaba la ciudad. Por eso me en aquel invertía en entonces. esto, porque ahora... No, y aparte nosotros heredamos justamente el diseño de ciudad, como lo conocemos o como lo conocimos en algún momento en Chile, directamente desde España. Claro, y a medida que también cambiaba la plaza, que lo hablamos la última vez, Sí. que la plaza pasó de ser una explanada sin ningún tipo de diseño, básicamente, también se modifica la plaza, va creciendo y la arquitectura alrededor también cambia. El Portal Cruz, sus antecedentes datan de inmediatamente después del terremoto de 1835. Y después de la década de 1840, cuando Concepción se reconstruye y comienza a crecer, ya empieza a tomar forma este edificio, los 3 edificios. Esta es una vista mucho más general de la esquina de Pinto con O'Higgins. Y ahí está el Hotel Baxter Piola. El Hotel Baxter Piola, y fíjense abajo aparece una tienda de café, Café. Una la bonita. botica francesa, la peluquería central, una librería y comienzan a aparecer diferentes establecimientos. Qué maravilla el edificio. Oye, mira, y todos con sombrerito. Todos con sombrero, fíjate. Estaba helado porque andan todos con chaquetón. Sí, justamente el Ay, cerro, qué como cosa. decían anteriormente. Ahí se ve el fondo del edificio para que vean que era como un poquito Claro, más de un claramente, tercio, claro. casi la mitad de la cuadra que ocupaba el Portal Cruz. Ahora, ¿cuándo empieza a cambiar el portal? En la década de 1910, porque en el edificio central se decidió construir un teatro. Al fondo del portal, o sea, la gente podía tener hoteles, negocios, bancos, que también empezaron a abrir bancos en el edificio, y al fondo se construyó un teatro, el Teatro Central, que empezó a dar principalmente obras, comedias, de espectáculos de danza, bailes también se hacían ahí. ¿Y es la misma instalación que hoy se ocupa como teatro de la Universidad de Concepción? De ahí lo vamos a mencionar Ah, justamente. ya, entonces no me adelanto, no hago spoiler. Bueno, esto es una maravilla, a ver si podemos hablar un poquito del estilo de la construcción también. Sí, ¿A mucho qué estilo corresponde este tipo de arcos, además, que ya Oye, prácticamente mira, no se ven? Y la calle llena, puro adoquines nomás. Pero el adoquín de verdad, porque hoy día tratan de poner este símil del adoquín, Sí, bueno. pero ese se termina hundiendo, porque Ay, qué antiguamente mala cosa. el adoquín era, bueno, arriba cuadrado, pero abajo tenía como un cóncavo. Claro, Era y- como una muela. Y eso hacía que cuando se de hecho, era presionara... como una muela. Claro, de hecho se hacía que cuando se presionara, se apretara y no bajara más. Ahora estos que son cuadrados se hunden y terminan haciendo un hoyo. Porque Sí. son como una prótesis. Por eso que son tan eternos las calles que hay todavía. Claro, y en Rosa, en Prieto, en algunas secciones. Brasil. Porque hoy día es más caro Justamente. hacer esos así. No, total. Nadie quiere invertir en eso. No, no. ¿Y el estilo? Bueno, aquí el edificio del Portal Cruz en su totalidad es bastante ecléctico, o sea que tiene de todo un poco. Por ejemplo, esta es la parte central del edificio del Portal Cruz, donde existieron bancos. Estuvo el Banco Alemán Transatlántico cúpula bonita. y el Banco también Chile Tarapacá. Lo Banco Chile de acá. Sí, Banco Alemán Transatlántico también, que fue muy importante. Alemán transatlántico. Alemán, sí. No. Y lo interesante es que este edificio, el cuerpo central, fíjense que tiene esas tremendas columnas con capiteles muy clásicos. Aquí son Muy capiteles griego, compuestos. muy Claro, romano. si tú ves la parte de arriba donde se ve ese triángulo, que la gente en la casa lo más probable es que le llame la atención, tremendo elemento, ese frontón que nos recuerda al Partenón, la arquitectura griega. Mientras que los edificios de los lados, fíjense que tienen mucho arco de medio punto, que ya lo que habéis notado, Cami, esa idea de los arcos muy tradicional. El edificio del hotel, fíjense, ¿se acuerdan que tenía como doble ventanita? Sí. Una cosa media veneciana también aparece ahí. O sea, es entonces- como Europa, Grecia, tenemos ahí, como tú dices, una mezcla, una mezcolanza de Sí. estilo. Y no, y lo interesante es que toda esta arquitectura, esta mezcla arquitectónica, no se dio solamente acá, sino en varias partes de Concepción, porque fue un momento en una derivación de la arquitectura neoclásica. ¿Y a quién invertía ahí? ¿Quién invertía ahí? Privados justamente. O sea, en este caso los dueños de los bancos, o los dueños de las propiedades, en este caso, de los locales comerciales. Hay que entender que después aparece el Banco Concepción, que fue muy importante, una institución bancaria del siglo XIX, que se instala en la otra ala del portal, o sea, en Caupolicán, esquina O'Higgins. O sea, para la gente que va al banco ahí actualmente. Para allá. Claro, ¿Dónde justamente. está el Banco de Chile? El Banco Itaú, justamente. Itaú. Ah, Itaú por acá. O sea, lleva más de 140 años esa esquina dedicada a rubro bancario, más incluso. mucho Claro, más porque que en Chile eso. tienes que cruzar la calle, Claro, claro, eso sí. es por esta otra... Claro, Y el Claro, Banco de la Chile esquina. también, ese mismo solar era del antiguo Banco de Chile también, entonces estamos hablando de
Lo mismo que la catedral, o sea, son solares que llevan mucho tiempo dedicados a una misma función. Mira qué belleza. Acá creo que estamos viendo el Banco de esto es para el otro Concepción. lado. Esto es para Caupolicán. Eso es para Caupolicán. Este es el Banco de Concepción. Este es el Banco de Concepción. Está en la otra ala del portal. Aquí está en la parte central con el triángulo que parece Partenón, con las grandes columnas. Mantiene los arcos, fíjense, y la idea de portal. Seguimos en O'Higgins llegando a Caupolicán. Seguimos en O'Higgins y llegando a Caupolicán. ¿Era más estrecha la calle Higgins? Sí. Era mucho más estrecha. Mucho más estrecha. Mucho Una más. Mira, vía nomás. hasta donde llega la plaza. La plaza, sí. pues. Claro, de hecho, el edificio actual, el edificio Olivieri, está varios metros hacia el fondo en comparación a lo que estaba la línea de fachada del edificio del Portal Más Cruz. grande. Era mucho más claro. Para enalzar O'Higgins, me imagino. Exactamente, que después en la década del 40 se inicia ese proyecto de ensanche de la avenida O'Higgins. Y aquí el Banco Concepción es distinto. No hay ventanita veneciana, es una No. arquitectura mucho más tradicional y clásica. Fíjense que hay unas esculturas en el balcón decorando la parte superior donde dice Banco de Concepción. Te iba a preguntar quiénes estaban ahí, pero claro, son esculturas, Son sí. po. esculturas justamente. ¿No eran gárgolas? No eran No gárgolas. son esculturas. Y las ventanas, claro, son más tradicionales, no tienen mucho cuento, ¿no? Pero igual son muy bonitas. No, el edificio del Banco Concepción, por lo que dicen, era bastante lindo en su interior también. Los salones, la zona de cajas, de pagos, era un edificio muy interesante. Y estos tres cuerpos, el que vimos al principio, el del centro con el triángulo y este del banco, fue lo que formó parte del Portal Cruz en su totalidad. ¿Y se hicieron juntos? No al mismo tiempo. Ya. Ahí hay un tema que ha costado mucho determinar cuál fue primero, cuál fue después. Porque claro, después del terremoto de 1835 ya se hizo un portal. Pero era bastante sencillo, entonces empezaron a demoler un poco para modificar, ampliar claro. y así empezaron a aparecer como en cadena. ¿Dónde estamos? ¿En Girona, España, acaso? ¿Estamos ahí? ¿En una de sus galerías para sentarse a tomar una sangría? No. No, esto es Concepción justamente, así era el portal. El espacio portal que era muy importante porque aquí era donde la gente pololeaba, aquí Miren, la ve. gente se reunía a hacer reuniones de negocio, a conversar. La vida social se centraba acá en el portal mismo, porque también habían salones de té. También estaban los salones de los hoteles, o sea, ese hotel Baxter Piola que tú misma mencionaste anteriormente, era muy famoso por los comedores, por el restaurante, por el salón de música, hacían fiestas. Nosotros lo conversamos en algún momento. Aquí en Linda la Concepción, foto. bueno, en realidad en el sur del país tenemos poca relación con los hoteles. Y los hoteles están abiertos de repente con sus restaurantes, Sí. con sus lobbies, con todo. A diferencia de lo que pasa en Santiago, donde se aprovechan mucho los hoteles que hay allá para hacer vida social, para, qué sé yo, ir a compartir. Aquí como que no se explota mucho eso. ¿No? Y de hecho aquí en Concepción fueron muy importantes los hoteles. O sea, este hotel, por ejemplo, era reconocido por su salón donde había una orquesta con piano y la gente podía ir a bailar y podía disfrutar. Tengo una Era- consulta respecto de la imagen anterior, antes de pasar a esto, que ya es la devastación del terremoto. ¿Se ocupaban esas galerías, por ejemplo, para sacar terracita? No, ¿En la estaba época? no existía, No existía esa noción todavía. No, porque todo se hacía al interior. O sea, Ya. los cafés y los salones de té no tenían terraza. Era el salón de té propiamente tal con su salón comedor y todo lo demás. En esa época se podía fumar en el interior, se Sí, podían en hacer todos muchas lados. cosas, Hasta claro. en los hospitales, mamá. Imagínate, hay una. Bueno, hermosa la foto además, muy No, y linda en el foto. salón de té en el hotel la gente se preparaba para ir a bailar. O sea, se sabía que ese lugar era para ir a cenar. Como la previa. Claro, no, podías ir a bailar y podías también cenar y hacer todo en el mismo Ahí lugar. mismo, Ahí mismo, en el ah. mismo lugar. Al igual que el salón de té, que es Piera, era el salón de té que estaba acá. Para un élite, ¿no? específicamente. Para una elite, justamente. A diferencia de otros salones de té que eran ya para otro tipo de perfil y las competencias, porque este lado estaba Piera y al frente, por Barros Arana, estaba Palet, que era el otro salón de té Y del que hemos muy hablado importante. también. Importantísimo, uno de Sí. los más gloriosos, digamos, de la historia de Concepción. Ahora sí avancemos a la devastación del terremoto. Mira cómo quedó este auto. Esta es una foto emblemática que está disponible en el Museo Digital de la Perfecto. Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bueno, y además una foto que dio la vuelta al mundo, la serie completa de este auto destrozado por ese mismo triángulo que vimos que coronaba el banco del centro, que se desploma producto del terremoto del 24 de enero del 39. El terremoto que destroza gran parte de lo que hoy en día es Ñuble, Biobío, Maule, Araucanía, y claramente daña el edificio del Portal Cruz, significativamente. No se destruyó completo el edificio, Pero la fachada. pero gran parte de la fachada sí. El edificio había tenido modificaciones en los años 30 y el año 35 se terminó la gran sala del Teatro Central. Yo les comentaba que el año 10 se hizo un teatro adentro. Sí. Ese teatro se demolió. Se demolió a principios de los años 30 porque los propietarios dijeron hay que hacer un teatro mucho más moderno. Por lo tanto, hicieron una nueva sala absolutamente maciza de hormigón armado, albañilería reforzada, que es lo que hoy en día
conocemos como el Teatro Universidad de Concepción. Ahí está. El terremoto afectó, digamos, toda la zona de afuera, pero el teatro no le pasó nada, quedó intacto. El terremoto, eso sí, destruyó gran parte. Vean el Banco Concepción, por ejemplo, el Banco del Centro, la zona del hotel, todo en ruinas ahí en Cayo Gil. O sea, la próxima vez que estemos adentro del teatro de la Universidad de Concepción tenemos que pensar en eso, ¿no? Como esta infraestructura fue la única que sobrevivió Claro. Por la después actualización del que se le hizo. terremoto. No, y de hecho es lo único que quedó de lo que fue el conjunto del Portal Cruz. Además, o sea, el último vestigio de esta maravilla arquitectónica que estamos Exacto. comentando. Pero si no se hubiese actualizado o se desaparecido también. Lo más probable es que hubiese colapsado también con el terremoto. Buena observación. Y vean cómo quedó el edificio. O sea, fue una devastación total de la fachada, toda esta idea bonita que tenía con las esculturas, la decoración. Todo se desplomó. Y El Banco claramente- Concepción parece que aguantó más, ¿no? El Banco Concepción a ese lado sí, pero el segundo piso fue uno de los más afectados. Ya. Sí, bueno, y el edificio, contrario a lo que la gente piensa, no se demolió, sino que se reparó, se parchó como bien a la chilena con tablones, hizo una cosa bien particular. ¿Durante Como- cuánto tiempo? Durante una década estuvo el edificio en funcionamiento, con un estado que fue duramente criticado, que así fue como quedó el edificio Ah, después wow. de la década. O sea, desde esa época hacíamos las cosas a media. Ya, pero perdió el triángulo por completo, Sí. perdió las columnas, Ah, le pusieron un chorguán. quedaron solamente los arcos principales, Sí. ¿cierto? Y ¿Y el el segundo piso, cholguán, No hay. como dice el Lucho, que está allá en la... Exactamente, el edificio quedó bastante. Oye, pero ¿y cómo trabajaban? Hacía un frío que me imagino les daba en invierno. Sí, yo creo que, bueno, y principalmente lo que estamos viendo en esta foto, que es muy bonita la foto igual, Además. de la década del 40. Aquí estamos mirando ese Aníbal Pinto, ¿no? O'Higgins Aníbal Pinto. Justamente, miren cómo se ve la Caja Nacional de Ahorros, que Maravilloso. sobrevivió al terremoto del 39, un edificio muy Tres firme, pisos, ¿no? espectacular, antecesor del Banco Estado. Y lo interesante de esta foto es que también se muestra que, claro, se eliminó todo lo que dijiste tú, Cami, pero en el frontis básicamente se invita al Teatro Central. Como esta sala quedó en perfecto estado, Claro, entonces claro. toda esta zona central del portal estaba enfocada principalmente en hacer el acceso al teatro principalmente, para que la gente pudiese ir a ver las películas o los espectáculos. Todo Claro. lo demás, Los Volé. cafés ya- Los cafés se mantuvieron, pero fueron cambiando de dueño. Aparecieron nuevos locales, aparecieron sastrerías. La sastrería Culachiati, por ejemplo. El Banco de Concepción se mantuvo, por supuesto, con sus funciones en la esquina. Aparecen otros salones de té, como por ejemplo el Nuria, que perdió su edificio el año 40, que estaba en Barros Arana. Se cambia al Portal Cruz, donde hay un salón de té mucho más amplio, mucho más grande, por supuesto. Y además siguen existiendo farmacias y pequeños locales también en todo o sea, el uno se imagina que tiene que haber también bajado el tema del arriendo en este... Porque Creo. claro, pues imagínate con lo dañado que estaba, por eso llegaron tantos Para el locales terremoto no bajó chiquititos nada. nuevos. Claro, absolutamente, sí. Eso yo creo que... Buena pregunta, ¿eh? Sí, buena pregunta. Pero para el terremoto a casi nadie le bajaron los arrendos. Y aquí tenemos una vista mucho más global de lo que significa el avance de la modernidad también en Concepción. ¿ah? Sí, y se ven también los sobrevivientes del terremoto. Hacia allá se ve el Liceo Fiscal de Niñas, acá se ve el Liceo de Hombres, edificio antiguo. ¿Este era el que se quiere Odeón? decir- El Odeón ¿Que justamente aguantó del también? 37, sí, aguantó el 37, Ahí mismo, 60, claro. sin problemas. Y detrás de los árboles, fíjense cómo se ve. La pileta está también ahí. Se ve la pileta Sí. y aquí se ve el portal totalmente parchado, por decirlo de una forma simple. Y ahí en lo alto, la sala del teatro. Ese gran macizo que ustedes ven ahí al centro, ¿Eso que está ahí? es el teatro que actualmente es el Teatro Universidad de Concepción. Pero se le ve como que estuvieran... No es lo de atrás. po. No es eso de atrás, ¿cierto? Es justamente ese techo. Ah, ese texto. Ese sí, de ahí. ese es el teatro. Ah, que quedó como expuesta una parte, Claro, ¿no? justamente. Ah. Porque antes estaba cubierto por el portal, por lo tanto ahora ya no está el segundo piso del portal No. como lo conocían antiguamente. Ah, se le cayó toda la pared. Exacto. Y quedó la sala expuesta. Sí, básicamente. Para entrarle luz. Permiso, señor Para la directora, entrada de pero luz. para apuntarlo. Ahí. Eso. Ah. Eso Justamente. que está ahí. Y la sala ahí uno se da cuenta lo grande que es la sala y también lo impactante que debió ser para los penquistas ver este tremendo edificio moderno, el año 35, que además contrastaba con la tradición y lo clásico del portal. Ya, ¿y cuándo ya se cambia la Galería Olivieri? ¿Cuándo ya llega ahí esa El esa 1 de modernidad? febrero del 51, un incendio. Un incendio destruyó prácticamente toda la zona de los comercios del portal, lo que quedaba del portal, y claramente también se destrozó todo lo que quedaba de fachada.
Mira, ahí estamos revisando imágenes en pantalla precisamente. Esta es una visión de cómo quedó post-terremoto, Sí. pre-incendio. Preincendio, justamente ahí se ve el Ya. letrero del Nuria, ahí se ve la sastrería Culechetti. Un saludo muy grande a Valentina Ortega, arquitecta descendiente del señor Culechetti, que tenía su sastrería ahí en el centro de Concepción. Y claro, todo eso que ustedes ven ahí fue lo que se incendió con este gran evento del año 51. ¿Y qué ocurrió? ¿No se sabe? Fue una falla eléctrica, dicen, y que fue muy importante también porque fue un gran incendio. O sea, estamos hablando frente a la plaza, que se quema todo lo que quedaba del portal. Y que seguía siendo privado todo esto. Claro, o sea, claro, y todos los negocios. Y nuevamente lo que se salvó fue el teatro. Mira. Otra vez. Otra vez. Que, claro, Por la su autorización buena- que le hicieron también a la infraestructura. Claro, yo y creo. aparte el teatro estaba, digamos, en la parte posterior, por lo tanto no tuvo Ya, contacto. y ahí, ¿cómo llegamos a esto? ¿Se tuvo que Se hacer demolió- de nuevo? ¿Se demolió todo? Se demolió, que de hecho ahí es bien interesante porque se dejaron algunos trozos del portal como protección, porque Ajá. el edificio se construyó más atrás. El edificio, ya les decía, Eso que te iba a se decir, corrió porque la aquí ya línea. se ensanchó la avenida O'Higgins. Se Pero porque la se avenida. corrió la galería en el fondo. Todo el edificio, todo el O'Higgins comienza a O'Higgins. construirse más al fondo, pensando en un futuro ensanchar la calle. Ya. Y así entonces se construyen los tres edificios del año 51 al 53. Aparece el edificio Olivieri. 51 al 53. Sí, ahí donde ¿Poquito se demoraron? Sí, fue ¿Para una la cosa época? bastante rápido, de hecho. De hecho, el primero que se termina fue el Olivieri con el Brieva, el Banco Concepción, ya el año 53 se inician y terminan las faenas. Y lo interesante de estos edificios que fueron diseñados por Guillermo Schneider, un arquitecto penquista, Ajá. que es muy importante porque hizo esos edificios en Santiago que están frente a la Plaza Baquedano, que son los edificios Turri. Él había hecho el Teatro Rozzi también en Concepción. Y al fin y al cabo se forma un nuevo centro comercial con una galería espectacular, que es la Galería Olivieri. Y además toda la idea del comercio, ya no hay portal, pero hay una marquesina, si se fijan. Bueno, que es lo que tenemos, Lo que tenemos hasta hoy el en día de hoy, Ayuda harto ¿no? cuando llueve. Absolutamente, absolutamente. Y estos nuevos edificios se vieron como un símbolo de este progreso de Concepción en los años 50. ¿Y qué podemos Concepción del decir cuarto centenario. del estilo de este edificio en particular? Porque hablamos de lo ecléctico que fue en su comienzo, ¿cierto? El Portal Cruz, todas las columnas que luego se vinieron abajo. ¿Qué podemos decir de este edificio? Este conjunto nuevo... Este conjunto, sí. Son tres edificios, pero claro, se entiende como una sola pieza. Es bien interesante porque se construye en un contexto moderno, Ajá. del año 50, pero al mismo tiempo se muestra esa línea un poco como media santiaguina que tenía el arquitecto Guillermo Schneider. Este tipo de edificio uno lo ve mucho en Providencia, Sí. en el centro de Santiago, que tienden a ser de una volumetría moderna, pero igual hay detalles un poquito tradicionales, como unas rejas que decoran las ventanas, relieves que aparecen por aquí y por allá, se ve también en las puertas del banco, entonces como que hay una mezcla y unas ciertas intenciones de ser un poco más tradicional en un contexto moderno. Mira, ya había esta, me parece, una caseta telefónica ahí al medio de la... Está muy linda. Esa es de Carabineros. ¿Era de Carabineros? Era de Carabineros, eran para protegerse y los que controlaban el tránsito. Ah, una caseta para ellos. Era el semáforo, básicamente, Mira. de la época. Mira. Y aparecen las luces de neón, con el letrero del banco y el gran letrero de Nescafé que se instaló en el Mansa publicidad. gigantesco Sí. letrero de Nescafé ahí en la esquina del edificio. Bueno, agradecemos tener estas perspectivas de los edificios que hasta el día de hoy existen. De pronto Sí. se pierden un poco, pero es un edificio muy hermoso, siendo el conjunto de edificios también actual, también es muy, muy bien. Gracias, querido Luis. ¿Ah? No, por nada. Y de toda la gente que cuando había el teatro están sentados en lo que quedó del Portal Cruz de la década del 30. Así Mira. que mucha historia aún presente aquí en esta parte de Atentos a sus redes sociales, a futuros encuentros, caminatas. Sí, esperamos hacer cosas ya durante noviembre y diciembre, así que vamos a estar ahí avisando todos los eventos correspondientes. Por supuesto, Gracias. gracias Luis. A Como ustedes, nos siempre, vemos. gracias.